estamos de regreso para platicar del estudio sobre nepotismo en el Poder Judicial, un estudio presentado hace ya varias semanas y que dice que los jueces y los magistrados, precisamente de este poder, del Poder Judicial de la Federación, incurren en la práctica del nepotismo, pues entre el 50 y el 80% tienen a un familiar trabajando en el mismo circuito. Reveló el estudio realizado por Julio Ríos, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, quien señala que este es una gran red de consanguinidad, de afinidad entre los titulares, los juzgados y los tribunales, así como los empleados de este poder. Para abundar en este asunto, se encuentra con nosotros precisamente Julio Ríos, investigador del CIDE, y en esta ocasión, pues el hombre que revela esta red de nepotismo. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te metiste al Poder Judicial? ¿Cómo te metiste hasta la cocina de este poder tan cerrado a final de cuentas, ¿no? Sabemos muy poco realmente del poder, de las entrañas del Poder Judicial. O sea, sabemos poco. Yo he dedicado mi carrera profesional, académica, a estudiar el Poder Judicial un poco desde fuera, porque soy politólogo, no soy abogado, pero me encantan los temas y además creo que son muy importantes los temas del sistema de justicia. Ahora, en este reporte en particular, pues sí es una mirada, digamos, con una perspectiva interna privilegiada, gracias, hay que decirlo, a los datos que recolectó el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, y su equipo de colaboradores. Estos datos acerca de las relaciones familiares dentro del Poder Judicial de la Federación, el consejero se los dio a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, y ellos me solicitaron a mí que los analizara, digamos, los viera por arriba, por abajo, por todos lados, para hacer un diagnóstico de esta situación de la que se habla mucho, pero no sabíamos con certeza qué tan grave era. No estaba documentada. No estaba documentada y ahora ya lo está. Bueno, pero no es grave, es una práctica común. Vamos, es tan grave que se trata de una práctica común. ¿De qué tamaño es? A ver, ¿cuántos integrantes del Poder Judicial se puede determinar? ¿Cuántos integrantes han usado el Poder Judicial como agencia de colocaciones para sus propios parientes? Digamos, la respuesta a esa pregunta que se puede dar con los datos que tenemos, ¿no? Porque hay aproximadamente 50,000 funcionarios en el Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta todos los cargos, jueces, magistrados, secretarios. Jueces y magistrados, hoy hay más o menos 1,300. El reporte documenta 6,284 funcionarios dentro del Poder Judicial. De esos, aproximadamente 550 son jueces y magistrados. Y aquí viene el dato. Entonces, de estos 550 magistrados, que son aproximadamente la mitad de los magistrados que existen hoy en día, jueces y magistrados, tienen, digamos, el dato sería el 50% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar. O sea, ese es uno de los datos más fuertes. La mitad de los jueces y magistrados. La mitad de los jueces y magistrados. Pero, y de ellos, hay algunos que tienen hasta 17 familiares. Hay algunos que... Yo no sé si yo tengo 17 familiares. Aquí son 17 familiares laborando en el mismo circuito Además, que labora en el juez o magistrado. Y hay algunos circuitos en donde el número no es de 50 jueces y magistrados, sino del 50%, sino de hasta el 80%. En el estado de Jalisco tengo entendido que es una situación tremenda, ¿no? En Jalisco, en Nuevo León, los datos son muy altos. Muchos jueces y magistrados tienen al menos un familiar y te digo, hay unos que tienen 3, 4, 5. ¿Cómo influye, Julio, esta situación, este nepotismo, en el desarrollo de quienes pretenden hacer carrera en el Poder Judicial? Porque se supone que hay una carrera, ¿no? Se supone que estamos aspirando a tener expertos. Y en este caso, pues finalmente el mérito queda relegado a yo te iba a decir a las palancas, sí puede ser a las palancas, a la relación ahora hasta consanguínea, ¿no? Con gente que tiene el poder. Yo creo que ese es el punto más duro del reporte. Una cosa es que haya familiares laborando en la misma institución, que muchas veces no está mal per se. Hay tradiciones de médicos, hay tradiciones de abogados, ¿no? Que la cosa es que ingresen por sus méritos y no por sus conexiones familiares. Si las personas laboran en una misma institución, pero sus capacidades y méritos pueden corroborarse por el modo como ingresan, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa en la carrera judicial en México? Pues que
digamos, de los 11 puestos de personas que laboran en la producción de sentencias y en la resolución de conflictos, solamente 5 son puestos de carrera judicial, o sea, de personas que ingresan con la perspectiva de volverse jueces. Y solamente 2 de esos 5 puestos se obtienen mediante un concurso de méritos en 3 etapas más estricto. Los otros puestos se obtienen en gran medida por discrecionalidad de los al final, jueces y magistrados. Al final las reglas están, o si es que hay reglas, están diseñadas para este tipo de corrupción. Al final es corrupción. No sé, porque habría que ver para la discrecionalidad, digamos, para el exceso de discrecionalidad. Exacto, hay una gran discrecionalidad en el modo como se eligen a los funcionarios de los juzgados y tribunales. Los familiares de los titulares de los juzgados y tribunales ingresan a estos puestos en donde los requisitos son mínimos. Y hay otro problema. Cuando se abren los concursos para ser juez y magistrado, el reporte documenta, el 87% de los concursos que ha convocado el Consejo de la Judicatura han sido cerrados a personas que ya laboran en el Poder Judicial. O sea, muchas personas que ingresaron a través de estos puestos en donde pues, los requisitos son muy bajos. O sea, los jóvenes abogados laborando en el gobierno... Tú tienes una aspiración a convertirte a juez, en magistrado, y no tienes una carrera desde el principio en el Poder Judicial, simplemente es prácticamente imposible que lo logres. Es muy difícil. Desde el año 2010 no ha habido un solo concurso en donde la convocatoria sea abierta a cualquier abogado que cumpla ciertos requisitos mínimos, 10 años de ejercicio de la profesión y algunos otros. Tienes que estar ya laborando ahí para poder concursar para esas. ¿Por qué se da esto? Hablábamos antes de entrar al aire de la cerrazón, de una cultura, no sé si de la opacidad, no sé si de no rendir cuentas, pero finalmente el Poder Judicial es un mundo como muy aparte, ¿no? Muy cerrado, del que sabemos muy poco, más allá del tema de los sueldos o de estos tipos de temas que tienen que ver con las relaciones personales y familiares, y que hasta ahora, estoy hablando de un grueso de la población, que hasta ahora les estamos poniendo atención. ¿Por qué se vive así? Mira, hay una tradición, desde 1917 hasta el 94, los jueces y magistrados eran elegidos personalmente por los ministros de la Suprema Corte. No había carrera judicial formal, ¿no? Entonces, en 95 se crea el Consejo de la Judicatura, en esta reforma muy importante de 1994-95, se crea el Consejo de la Judicatura, el concurso de méritos para ser juez y magistrado, ya no eran los ministros los que te van a nombrar ahora, pero se quedó incompleta esa carrera. Entonces, comparado con lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora es mejor, o sea, ya no hay una selección directa de patronazgo. Hay concursos, pero solo para 2 puestos. Entonces, digamos, el llamado del reporte de Mexicanos contra la Corrupción y del consejero Felipe Borrego y mío es a mejorar la situación. Este es algo que daña la reputación del Poder Judicial. Hay una tradición que ya se modificó en 1994, sí. Ha habido avances, pero todavía falta mucho por avanzar. Y yo creo que hay que recuperar ese espíritu de la reforma del 94 y seguir en el camino de completar la reforma, de completar la carrera judicial, fortalecer la transparencia en la selección. Ahí ya nos queda un minuto, Julio. ¿Hay voluntad, ves condiciones para que porque finalmente el Poder Judicial es el que tiene que cambiar, es un poder autónomo? Yo creo que los jueces, magistrados, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte deben de tomar la iniciativa para solucionar este problema. Espero que lo hagan porque es en el interés de ellos y además de todos los ciudadanos, ¿no?, que necesitamos la justicia. Espero que el tema salga ahora que vienen cambios de ministros y cambio de presidente de la Suprema Corte. A mí me gustaría ver que ellos, digamos, digan, aquí hay un tema que hay que atender. Ellos son los que conocen la institución y ojalá así sea. Muy bien. Julio, muchas gracias. ¿Dónde podemos consultar el reporte? En la página de Mexicanos contra la Corrupción. Hay un vínculo especial, nepotismo.contralacorrupción.mx. Ahí está el reporte y otra información relacionada. Importante leerlo. Gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa, regresamos con Joel Ortega Juárez y con él vamos a platicar sobre su libro Adiós al 68. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.